El mano a mano de hoy es con el ingeniero agrónomo, el PhD, Matías Berman, un argentino investigador postdoctoral en este momento en la Universidad de Georgia, que comenzó su trayectoria formándose, por supuesto, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería. Luego se recibió, por supuesto, fue a Georgia, pero tiene antecedentes justamente en el campo. Allí hay que buscarlos. Él mismo lo dijo, el ingeniero Luigi, la curiosidad, la búsqueda, por supuesto, de cooperar desde el punto de vista científico de la investigación con métodos estadísticos, computacionales para evaluaciones genéticas y genómicas y que tienen que ver con especies animales y vegetales. Matías Berman, ¿qué estás haciendo aquí y ahora? Bueno, aquí ahora mi día se divide en dos. Durante las mañanas, en general, lo que hago es investigar e innovar sobre métodos estadísticos para calcular DEPs de animales y de plantas. Eh, es una parte bastante creativa, incluye matemática, estadística, y por la tarde lo que hago soy desarrollador de un programa que estima o calcula esos DEPs que se llama BluePF90. Por lo tanto, durante Aclaremos las tardes... un punto fundamental para el común de la audiencia de nuestro país y de América Latina, que DEPS, en la concepción conocida, son diferencias esperadas entre progenies, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y que alcanza, como decimos, tanto a especies animales y vegetales. Sí. Y entonces, en este punto, en este desarrollo, ¿cuál es la innovación? ¿Cuál es el punto central para que lo entendamos todos, aquellos profanos, sobre todo los que no tenemos demasiado conocimiento técnico y científico? Bien, en este punto la innovación viene por el lado de dos fuentes de información, sobre todo en animales. La primera es que con todos los avances tecnológicos se puede genotipar animales y es relativamente barato de hacerlo. Es decir, antes las evaluaciones genéticas constituían en fenotipos, es decir, caracteres observados como producción de leche, producción de carne, y el pedigrí o la genealogía de los animales. Bueno, hoy lo que tenemos es información genómica a lo largo del genoma de los animales para entre miles y millones de animales para cada rodeo. Es decir, por un lado tenemos la incorporación de esa información. Y por el otro, tenemos incorporación de nuevos fenotipos que queremos medir, como por ejemplo producción de metano, eficiencia alimenticia, comportamiento social en determinadas especies como cerdos. Entonces la innovación incluye esas dos fuentes de información que van de la mano, nuevos fenotipos o nuevos caracteres e información genómica. Es decir, ustedes están trabajando, y vos puntualmente, en herramientas para la ganadería de precisión, por ejemplo. Precisamente. Y esto, de alguna manera, claro, entiendo, seguramente también la teleaudiencia lo comprende, es para países desarrollados que invierten y, por supuesto, tan capacitados con equipos interdisciplinarios, ¿o no? Sí y no, es dependiendo qué carácter y dependiendo de qué especies. Por Ujú. ejemplo, en porcinos o en aves, donde la mejora genética se realiza en ciertas compañías a lo largo del mundo y es desperdigada con rodeos multiplicadores, esos beneficios le llegan a todos los países que producen tanto cerdos como pollos. En, por ejemplo, ganadería de carne, por ahí se hace un poco más complicado. Sin embargo, estas suelen ser tecnologías, sobre todo el genotipado, costo efectivas. Es decir, si bien la inversión inicial puede ser un poco elevada, después el retorno es muy, muy alto. Por ejemplo, si uno tiene en un rodeo de carne medio hermanos, sin información genética, uno no puede distinguirlos genéticamente hasta que tengan hijos, donde los hijos van a expresar el potencial genético de los padres. Ahora, con información genómica, uno puede diferenciar esos hermanos desde el momento en que nacen. Es decir, que uno puede seleccionar animales muy jóvenes sin esperar que tengan hijos, por lo cual
la comida, la sanidad, el manejo puede ser ahorrado a lo largo de esa vida del animal si uno no lo va a seleccionar como padre al final. Interesantísimo. Y hay un regreso al pasado, a la búsqueda de información. Hay una fuente de consulta que llega hasta qué generación. Eso es especie dependiente. En general, si necesitamos un número mágico, uno puede decir hasta los abuelos o los bisabuelos es información valiosa. Ujú. Y la proyección, yo digo con proyección aquello que vos mismo puntualizaste a través de la estadística, de los datos, de las precisiones que el productor necesita para avanzar y prever cómo será ese futuro. Ustedes no hacen magia, ustedes aportan datos objetivos, datos concretos, ¿verdad? Sí, por supuesto, hay toda una maquinaria matemática detrás, bien explicada y bien desarrollada, eh, que uno le ingresa valores genotípicos y fenotípicos y retorna las desviaciones esperadas de progenie. Por eso te voy a pedir, estimadísimo Matías Berman, un argentino, ingeniero agrónomo, PhD, que está ahora en la Universidad de Georgia, que nos cuentes, que le cuentes a los productores, tanto a los ganaderos cuanto a aquellos que hacen agricultura y en general a quienes nos acompañan y tienen de alguna manera vínculo con el campo, de qué manera este trabajo que ustedes realizan no se queda en el marco teórico, sino que se concreta en producción.